en la nube, yo tengo material adicional a las sesiones que también estoy subiendo. Entonces queda la sesión grabada como video, queda la sesión grabada como el mismo contenido, digamos, y voy a agregar además anexos de las sesiones. Ya, ok. ¿Se entendió? Ahí ya está. Yo me enredé. Hola, ¿cuál es tu nombre? Sigue siendo mío. No es la Patricia, ¿no? No, no es la ¿Ella? Patricia. No. Seguramente es la quinta persona que yo dije que faltaba ayer. Ah, pues sí, claro. Cuando nosotros nos metemos con nuestro usuario y clave, ahí van a quedar disponibles las clases Claro, también. claro. Entonces, mira, van a estar los dos papers, ¿sí? La clase grabada, tal cual. El PowerPoint de la clase Ujú. y un anexo del PowerPoint de la clase, Ok, ya. para que tengan todo el material. Sí. Otra consulta, bueno, no sé si después se quiere, ¿va a tener evaluación este curso? Sí, tiene ¿Hay evaluación. ¿Tiene evaluación? Sí. Ya. Tiene evaluación. Ahí se está conectando Sí. Alex. Sí, Hola, hola, está... buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estaba, Hola, disculpen. Alex. Hola, ¿Cómo te fue Alejandrita. en el trámite que Estamos, estabas haciendo? sí, estamos con un traslado urgente a Colombia, Mm. buscando a un ciudadano. Sí, Fuerte pero igual ya. esas cosas, ¿no? Sí, felizmente estaba llamando al cónsul, que estaba pasando que no salía todavía la resolución de la autoridad sanitaria para embarcar al fallecido. Eso estaba. Pucha. Le avisé a la Alex, ¿en qué parte de esto de curiosa nomás que soy? ¿En qué parte de O'Higgins está? Estoy en la comuna de Rengo, pasadito de Juan y medio. Sí, ¿Dónde está el Torreón de Paredes? exacto, Torreón de Paredes. Los buenos tomates, los buenos ajos, el buen Vicente Rengo. Muy No, ese buena no. comuna acá, sí. Ese no, pero el Sí, Torreón de Paredes sí. sí, Torreón de Paredes. Una cepa mejor que Misiones de Rengo, totalmente. Sí, tengo un Es tío que, que trabaja ahí. Tengo un tío que trabaja en Torreón y tienen sala de venta porque ese es mediado de mano de Coco Legrand con sus sí, po, medios hermanos que sí. tiene ahí. Bueno, Lo sí, recibieron en tienen su herencia. sala, tienen una vinacoteca ahí, camino a Santiago. Sí, tienen unas medias viñas, súper grandes las viñas que tienen. Sí, he estado, Sí, he estado. No, con Misiones tengo un rollo moral. allá. Ya. Ellos aportan el 25% de sus recaudaciones a una fundación de la que yo discrepo. Ya. Entonces no aporto con mi plata a comprar ese vino. Ya. Pero sí, pues Torreón de Paredes, los tomates rosados ahí en Rengo, más para el lado de San Vicente, Sí, si se dan más los tomates rosados. sí, sí. Sí, ese tomate salsero, muy bueno. También. Sin Está la fertilizantes, Patricia, pues yo sin la estaba nada. confundiendo, Ahí está perdóname. la Patricia. ¿Patricia no me escucha hoy día? Parece que no me escucha. Hola, La llamo, Cati. ¿Tienes el voy a teléfono de llamar a la Patricia? Patricia. Sí, Buenísimo. yo la llamo. ¿Ya? Súper. Todavía no sé si está tan solita ahí. Patricia Rosas, aquí la tengo. Agradecer su información. No, no corresponde. Cambió su número, parece. No, Rosas. Marca no existe. No. Pero ahí dice que se está tratando de conectar. Ah,
tiene problemas con el audio. Sí. Está en la oficina, debiera pedir apoyo informática, la Patricia. Si está ahí, si está trabajando ahí. Justo en Burnet, que está informática, debería ir a... Ah, sí, no contesta. Sí, pucha. Sí, pues me da lata de nuevo partir sin Patricia, pues. Que nos Karina, envíe su teléfono para... ahí le escribí si nos puede enviar su teléfono. Ah, nosotros me está escribiendo y ella sabía. ¿Qué fue lo que le apreté? Patricia, ¿escuchas ahora? Ah, Ahora sí, profesora. maravilloso, ya, le estábamos Ah, bien. Conecté con el celular, sí. pidiéndole el Gracias. teléfono, estábamos viendo cómo ayudar. Karina, ¿estás bien? Hola, sí, me silencio mejor para no importunar. Bueno, pero ¿saben qué? En el momento que quieran, toda la libertad para poder Gracias, hacer Cristina. preguntas. Va, estoy tratando de agrandar esta wifi. Ahí sí. Va, se me cerró el PPT. ¿Me dan medio segundito para volver a abrirlo para poder compartir la pantalla? Necesita más ratito, ¿me puede ayudar con la tablet? Salud mental en tiempos de pandemia. Yo sabía. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sensación con la que hayan quedado ayer? Aparte del trauma de mis historias. ¿Nada? Cerramos la sesión y se quedaron, hicieron su No, vida bueno, normal. yo por lo menos me quedé así como súper cansada con toda la información que recibí. Quedé así como muy agotada, la verdad. Así Wow. como que necesité de repente, así como que apagué el computador y quedé así como, oh, así como mal. Y también porque uno va escuchando todos los trastornos y también va pensando en lo que vive como familia, uno mismo, a lo que se enfrentó también, como que lo que eran los cuadros de repente que uno sentía o que yo tengo una hija de 14 años que lo pasó pésimo el año pasado, el primer año de pandemia, tuvo trastornos del sueño, tuvo ansiedad, fuimos al neurólogo, fuimos al psicólogo. Chuta. Entonces, todas esas cositas, todo lo que hablamos ayer y darnos cuenta así como de todos estos trastornos mentales, cómo influyen y lo que pueden provocar, como que uno tiene nociones, pero cuando lo ves así, y igual es harto rato, tuvimos 2 horas hablando de lo mismo, entonces para mí por lo menos fue así como fuerte. Quedé así como bien agotada y con la cabeza así como con mucha información. Sí. Gracias. Patricia, y dentro de lo que usted alcanzó a escuchar, ¿alguna opinión de la sesión de ayer? A mí me concuerdan mucho los temas, profesora, porque yo estoy trabajando precisamente en la vigilancia de los pacientes COVID de Seremi de Salud. Entonces he tenido muchos temas de casos que uno los capta en un momento quizás apropiado y tienen mejor pronóstico, digamos, claro, desde el punto de vista de enfermería, que en este caso es mi profesión, enfermera de salud ocupacional. Y ahora actualmente contamos con el apoyo de una profesional psicóloga.
ya, pero me hace mucho sentido esta falta de mirada hacia la salud mental de los funcionarios, que ya llegamos a un límite extremo para que se pudiera dar algún recurso mínimo en este caso, casi haciendo las labores con solamente nuestro cerebro y nuestra voluntad, porque no tenemos recursos ni para afiches, no hay recursos materiales, entonces las personas están muy necesitadas de esta labor psicosocial, mental, comunitaria, pero la mirada hacia la salud mental vamos a tener que ir muy en conjunto con muchas disciplinas, porque precisamente esa mirada que quisiéramos que tenga, desgraciadamente las autoridades y muchas jefaturas no tienen esa mirada holística hacia el paciente, el funcionario en este caso. Funcionario, sí, pues. Ha sido bien complejo porque de alguna manera nos metimos en la vorágine nomás, pues, y empezamos a funcionar, y empezamos a hacer lo que había que hacer, Claro. pero sin darnos la pausa para decir, chuta, ¿en qué estamos? Claro. Entonces, claramente eso también va a tener está teniendo hoy día un costo. Claro, y lo otro, profesora, que es la mirada hacia el propio equipo de salud, que uno preocupada de ver la salud de los propios compañeros, funcionarios en este caso, Seremi de Salud, pero la mirada hacia el equipo tratante, por Dios que falta también, porque no está esa mirada de decir, pucha, ¿y ellos cómo estarán? Entiendo muy bien a la compañera recién que hablaba de que uno hay días que queda muy cansado. Con la verdad que la labor del profesional psicólogo es muy loable, porque yo como enfermera queda pero cansadísima con los problemas de las personas. Síndrome de burnout. Eso es, profesora. Gracias, Patricia, qué bueno que hoy día se pueda estar escuchando. Sí. Profesora, escuchando a la colega, a la señora Rosa, que gusta saludarla y verla acá también, y la verdad que para mí esto es confortable, porque nosotros que trabajamos directamente, así como habla de los equipos de salud la señora Rosa, y si uno también lo lleva al intrasistema, cuando yo en este caso mi unidad y el equipo tenemos que escuchar a nuestros usuarios que solo están esperando a su hijo o a su familiar a otro punto del mundo a la espera, porque finalmente quieren cerrar y concluir rápidamente este proceso. Par de horas, todo lo que significa embarcar a una persona que falleció en nuestro país, o así al revés, desde el extranjero que va a llegar mañana a Chile. Entonces, de alguna manera, uno contiene a su usuario, pero también ¿quién lo contiene a uno? Entonces, ahí donde uno se para, de alguna manera, tiene que manejar las emociones, y que es un tema súper importante el manejo emocional. Absolutamente, el cuidado del Entonces, cuidador. exacto, el cuidado de cuidar, el mejor seguro de vida de uno mismo. Sí, yo al final puedo terminar, me puedo ocupar 10, 11 de la noche, porque estamos dando cursos en la noche, mañana 3 ciudadanos que se van de nuestro país, o que pasado mañana llegan 2 ciudadanos chilenos a nuestro país, o que, etcétera, etcétera. Y de alguna manera te agota, y ahí tú tienes que buscar cómo contenerte tu propio, sacar tu propia fortaleza. Es decir, yo en un minuto, y lo hablo abiertamente, cuando partió esto, yo jamás he tomado un medicamento y tuve que depender de la sopiclona para dormir. La cuarta mitad fui a un psiquiatra, me dijo, Alex, tienes que tomar la quetiapina. Pero ¿por qué tengo que tomar la quetiapina? Lo asesoré con la jefa de profesiones médicas y farmacia de la Seremi. No, Alex, eso te genera una dependencia. Y busqué mecanismos naturales, agüitas de hierba, flores de Bach, técnicas de yoga, hacer más ejercicio, hacer mis pausas en la tarde, no sé, irme al campo de mi hermana después de la tarde y sacar a pasear los perros,
a regar, cargar, no sé, leña en el invierno, lo que hice, pero a sacarme un poco del tema de mi domina para de alguna restablecer mi buen sueño. Increíble que nunca a mí me había ocurrido, disculpa que me tome un poquito, No, está me bien, está bien. sobrepase con el tema, lo referencial. Soñar con el trabajo. Jamás yo a las 5 de la tarde yo me desconectaba con mi trabajo en la oficina. Fue un día exitoso, un día súper bueno, hacíamos análisis con el equipo de las situaciones en particular o casos mediáticos que nos ocurrieron, pero yo me desconectaba después de las 5 de la tarde, después de las 6 yo me iba al grupo folclórico que teníamos en la Ceremi por más de 20 años, y eso era un tema de actividad propia, actividad propia que nos enriquece y que nos representa de alguna manera, son nuestros propios sueños y que conforta un grupo de personas y que de alguna manera eso te genera mejor motivación, menos sentismo laboral, un tema salud mental, y enriquece uno mismo en lo particular compartir con otros actores de otros departamentos. Pero el profesor, aquí voy yo, ¿cómo uno se ve sobrepasado y a tal punto tomar una sopiclona para dormir? Y yo no, por eso me interesó a mí esto, porque yo no entro en esa línea de los sedantes, ni a lo más tomar no sé, tal vez un agua de hierba de mate, un matecito rico, bien preparado, pero no más que eso, no tampoco ni un sedante ni un cigarrillo, no. Lo social, un vinito un fin de semana cuando hay un asadito, una cervecita, y sería nada más que eso. Pero Sí. ¿cómo uno maneja, encuentra el tema de las emociones, en lo particular, con la vida cotidiana, profe? ¿Cómo y además cómo tú estás expuesto y te entregas tú por el resto de la ciudadanía, por un país, pero también al final quedáis sumamente frágil, así claramente que no desbloqueado, pucha, finalmente quedáis satisfecho que finalmente pudiste sacar a esa persona y en el otro punto están esperando a ser ciudadanos o lidiar todos los días con otro, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el médico legal, con la fiscalía que me toca permanente, con la extranjería. Ese es mi recurrente comunicación, son mis códigos de trabajo todos los días para resolver un tema que finalmente detrás está nuestra institución. Sí. Pero ahí estamos, y estamos buscando fortaleza, al otro día te levantas bien, haces tu ejercicio, elongar cuerpo, no sé, Vamos pero a trabajar fuerte lo del autocuidado, la sesión del lunes, que es la ese, última sesión que tenemos, como, entre comillas, presencial, más que solo sea de lectura de ustedes, de revisar material. ¿Sí? Entonces ahí sí, vamos a trabajar más lo del autocuidado. sí, agradecer Sí, porque al fin, agradecer esta oportunidad porque de alguna manera me conecté con la señora Rosa con el tema de los equipos de trabajo, los equipos de salud. está bien, ¿no? Y se agradece. Yo les dije ayer cuando partimos, para mí es mucho más valioso y creo que para ustedes también. Eh, en realidad más que para mí, tiene que ser valioso para ustedes, que son los participantes del curso. Pero yo siento que para a ustedes les queda mucho más lo que escuchan, lo que comparten, que lo que yo les pueda enseñar y que eventualmente va a ser material que está, que va a quedar en la nube, que en fin, siempre va a ser más gratificante y va a generar un impacto distinto en la vivencia de cada quien que la teoría. Así que se agradece muchísimo el compartir a los cuatro. Y como bien dice Alex, lamentablemente en esto de que nos ha costado, bueno, como también decía la señora Patricia, como nos ha ido costando el engancharnos en esta nueva forma de vida, porque eso, como que nos sumamos nomás, nos metimos en la vorágine sin darnos cuenta cómo. Se han presentado muchas cosas, ya hablábamos ayer de cómo ha aumentado el consumo de alcohol, de algunas otras sustancias, de cómo estamos comiendo más en virtud de cómo esto nos acerca al vínculo primario y también de cómo hemos necesitado en algún momento algún fármaco para dormir. Ahora, hacer el paréntesis, sí, Alex, el mate alerta. El mate no te calma, el mate te levanta más, Activa, así que si lo vamos a sí, ocupar para dormir no nos va a funcionar mucho. sí, es un activador. Melatonina, como para dormir de forma natural. Lavanda es súper buena, incluso poner una ramita de lavanda entre la almohada y el forro para respirar el aroma de la lavanda. La lavanda es un calmante natural, un sedante natural, que también sirve Sí. para el dolor de cabeza.
Buscar como esas otras alternativas también, pues. Efectivamente, no perder dentro de, chuta, hoy día ya se puede salir mucho más, pues, pero ciertas actividades, el que le gusta hacer deporte, la conexión con la naturaleza, aunque sea salir al patio a regar, los que tienen patio, buscar estrategias, siempre las hay. Lo que pasa es que de repente cuando nos vemos muy sobrepasados con todo esto que nos ha tocado vivir, pareciera como que no hay salida, pues, pero la hay, sí. Y no se trata solo de ir sobreviviendo, podemos lograr vivir y vivir bien pese a la adversidad. También hay un tema de lo que hablábamos ayer, de las condiciones personales que nos van a permitir, nos van a hacer más fácil o más difícil poder sobrellevar lo que nos toca. Pero se puede. Yo siempre digo, si yo pensara que las cosas no pueden cambiar, que la forma en que vemos el mundo no puede cambiar, chuta, yo me dedicaría a vender por otros, pues no sería psicóloga. Yo soy psicóloga porque además estoy convencida de que todas las situaciones se pueden superar. Partamos con un poquito de contexto. Bueno, ya sabemos, pues a finales del 2019 aparece esta cepa en China, que es un nuevo coronavirus que se le denomina de distintas formas según quien aplique la nomenclatura, pues la OMS, mismo desde Estados Unidos, el Nobel coronavirus, que yo nunca entendía porque en el comercial del Isoform dice Premio Nobel coronavirus. ¿Qué están hablando? Bueno, ahora supe que era uno de los nombres con los que se definía la enfermedad. Es capaz de ocasionar un síndrome respiratorio agudo, que algunas personas, ya lo sabemos, las puede conducir a la muerte. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como una pandemia. Entonces empiezan a ocurrir todas las cosas que ya sabemos, los cierres de frontera, las cuarentenas, del teletrabajo, los niños con clases virtuales también, no nos juntemos, no nos miremos, casi que tengámosle un poquito de temor al que tengamos al lado, sea quien fuere. Y eso también nos fue afectando. Ciertamente el temor del otro nos fue afectando muchísimo. A modo de historia, la palabra cuarentena se usó por primera vez en Italia en 1127, 900 años atrás. Y tenía que ver con la lepra. Las primeras cuarentenas en el mundo se ocuparon para tratar la pandemia de la lepra. Gracias, Karin. Nos está explicando por qué Nobel, porque significa nuevo. Se usó ampliamente en respuesta de la peste negra también, aunque no fue hasta 300 años después que en el Reino Unido se comenzó a imponer como una respuesta a la peste. Esta definición difiere del aislamiento social, que es la separación de personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de las personas que no están enfermas, porque aquí la cuarentena no era solo aislarte del enfermo, era aislarte del todo, aislarte. Escribí al revés. A medida que la pandemia del COVID se extendía por todo el mundo, fue provocando otra sintomatología, sobre todo en la población general, mayormente en adultos mayores, funcionarios de salud y personas con comorbilidades. Y fue provocando otra sintomatología que era de carácter de salud mental. Fue asustando mucho más a las personas adultas mayores, a los funcionarios de salud y a las personas con comorbilidades, porque se sabía, dentro de lo poco que se sabía, dentro de todas las incertidumbres que habían a principios del año pasado, dentro de todo eso poco, que estos grupos corrían más riesgos de contagio y, más allá que del contagio, de morir. La pandemia ha cambiado la vida de muchas personas y en particular las costumbres diarias. Nos ha traído incertidumbre, nos ha alterado las rutinas diarias, para qué decir, nos ha puesto presiones económicas,
porque muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas han visto precarizados sus ingresos, muchas personas, si bien han mantenido el trabajo, han estado con la incertidumbre de hasta cuándo me va a durar. ¿Para qué hablar de lo que implica el aislamiento social a raíz de la cuarentena? Y el temor que tenemos la mayoría a enfermarnos, que nos ha generado lo que yo les decía recién, pues de alguna forma este temor del otro. Esto que antes uno salía, se encontraba con gente, chocaba en la calle, pedía disculpas, en fin. Ahora estamos como haciéndole el quite a cualquier otro. Entramos a un almacén a comprar el pan y si ya hay 3 personas adentro, no, prefiero esperar afuera. Me da como susto, ando desinfectando. Entonces, nos ha generado cosas. Y qué bueno que hoy día estemos hablando de aquello. Y por otro lado, toda esta incertidumbre, toda esta sensación de estrés que nos genera la incertidumbre, se acrecienta porque, por último, si uno supiera, uno dijera, ya, mira, esto tiene fecha de término, esta cuestión se va a acabar en mayo de este año, del próximo ya. Bueno, ok, me la banco, me aguanto hasta mayo y ya sé porque en mayo voy a retomar mi vida normal. No sabemos hasta cuándo. No sabemos. Esto no es un terremoto que por mucho que nos pueda asustar o no, y que nosotros los padecemos, los temblores a diario casi, sabemos que tiene una duración determinada. Entonces, al menos yo para el último terremoto estaba esperando así como, chuta, ¿cuánto llevaremos? Porque no debiera durar más de entre 3 y 5 minutos, ya eso es demasiado. Entonces, pero con la pandemia no nos pasa eso. Y además nos va llegando información, entre comillas, adelantada de lo que nos pudiera pasar. Pero ojo, ni siquiera de lo que nos va a pasar, de lo que nos pudiera pasar. Tampoco hay certeza al respecto. Lo más probable es que así sea. Y ya sabemos que en Europa, particularmente en España, están viviendo fuertemente la 4ª ola o 5ª ola a esta altura. Entonces asumimos que debiera pasar de este otro lado del mundo más o menos lo mismo en un par de meses más. Pero la incertidumbre es tal que ni siquiera sabemos cuándo viene lo nuevamente malo o cuándo de nuevo viene lo malo. Entonces claramente esto nos genera angustia y aumenta nuestra tensión y aumenta nuestro estrés y por tanto aumenta la sintomatología asociada, aumenta los trastornos de sueño, aumenta los trastornos de alimentación, aumenta el que más allá de que se nos permita hoy día salir, prefiramos el aislamiento. Por otro lado, nos va pasando que hay mucha información, y esto es súper contradictorio porque por un lado tenemos mucha desinformación respecto de lo real, pero por otro lado tenemos muchos expertos que han aparecido hablando desde las más diversas esferas de lo que pueden hablar. Entonces tenemos desde médicos que no conocíamos, como esta doctora que sale en la tele con el pelo rojo, no sé, el jefe de urgencia de la INDISA, a los que les hemos empezado a dar validez y credibilidad, pero también tenemos por otro lado a los médicos por la verdad, a los abogados por la verdad, que insisten en hablarnos de la pandemia y del chip que nos van a meter con la vacuna. Entonces, chuta, otro gallo que se las da de mapuche, que vive al sur de Argentina y que también habla de las teorías conspirativas y que ha estado bien en boga. Entonces, desde los Rockefeller a los Illuminati, chuta, nos vemos súper bombardeados y nos vemos y escuchábamos las respuestas de la doctora Daza. Entonces, miércoles, ¿a quién le creo? ¿Qué hago? Y finalmente usamos nuestro buen juicio, se supone, o mal juicio, depende de quién lo mire, y obedecemos a la teoría que nos haga más sentido. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Les ha pasado esto o con esto cuando uno escucha lo de las teorías, los distintos grupos que hay que hablan de lo que yo les decía, pues del chip de la vacuna o de la pandemia? A mí no me van a poner bozal.
A mí me llamaron, perdona, Cristina, a mí me llamaron por teléfono cuando recién apareció esto de este tipo que yo le quitaría la licencia, la verdad. Al médico este que decía que prueben en sus casas que se les va a adherir el teléfono, yo lo encontré, es como, o sea, por favor. Y una persona profesional me llamó por teléfono, Karin, por favor, te juro que se me va a adherir el teléfono al brazo. Y con peras y manzanas le expliqué que eso es imposible. Y, y no, y claro, yo he escuchado así personas en que creen cosas increíbles. En fin, Sí, pues, pasa hay de mucho. todo. Una de mis mejores amigas, psicóloga también, la Patti, no usa bozal, habla de pandemia, obviamente no se ha puesto las vacunas, tuvo su nietito para cumplir como 3 meses, está furiosa, así como que quería hasta demandar al pediatra del niño porque no ha podido conocer a su nieto porque no tiene vacuna, eh, por culpa del pediatra, que se lo prohíbe, no porque ella no entiende que estamos viviendo una situación de emergencia. Yo entiendo, en todo caso, yo entiendo eh, la, entiendo ahora la molestia de la gente eh, en que primera dosis, segunda dosis, tercera dosis y todo eso, lo entiendo. Porque entiendo a las personas que no, sobre todo las personas que no son de salud, porque no entienden que son procesos, que se debe a un proyecto es un proyecto de investigación, que toma tiempo. Es todo un tema y entiendo la molestia, pero esto es una improvisación, o sea, ¿qué más podemos hacer? De alguna forma estamos todos haciendo lo mejor que podemos con lo poco que Claro, o sabemos. sea, claro, ¿hacemos esto o qué más hacemos? ¿Qué otra opción tenemos? Y Es por como otro el mal lado, necesario. No sé qué más se absolutamente, podría hacer. yo concuerdo absolutamente. Y además, bueno, yo ya no trabajo directamente en el área de salud, eh, pero ciertamente sigo con muchos amigos de atención primaria donde yo trabajaba. Y me cuentan todas las atrocidades que han vivido, las cosas que cuenta ahora Alex, de una amiga médico que estaba precisamente a cargo del piso COVID en uno de los hospitales en Santiago y lloraba a mares, así por Zoom, el año pasado, cuando un día se le murieron 7 pacientes en un turno. Y yo creo que a todos también nos pasa esto, que conocemos ambos lados de la moneda. Pues, o sea, en mi caso, yo que tengo estos amigos de salud que me cuentan y la veracidad y la ferocidad del virus, y por otro lado tengo esta otra amiga que pandemia, pues, pandemia, bozal, chip, versiones súper distintas de gente que incluso cercana a nosotros, ni siquiera de lo que sale en la tele. Alejandra, ¿qué opinas? Está sin volumen. Sí, uno se enfrenta a todas estas cosas y a los distintos pensamientos, te llenas de información un poco también por las redes sociales, por la televisión, ¿cachai? O sea, como que hay que restringir un poco y empezar a ver qué ves o qué no ves, así como de qué te quieres enterar más o menos, porque yo también tengo cercanos, o sea, a ver, tuve mi hermano que tuvo COVID, estuvo intubado 12 días. Gracias a Dios, él salió adelante y ahora está bien, con secuelas, pero está bien. Y también tengo otros conocidos que no, olvídense de que yo me voy a vacunar, esta cuestión. Entonces, uno al final, como que no los entiende y como decía la Karin, realmente escucha cosas insólitas, así como que se te va a pegar el teléfono o que realmente tienen un chip. Y a mí a veces me planteaban eso, así como, no, se nos van a instalar un chip y van a saber todo lo que nosotros hacemos. Yo le decía, ¿qué más que tener un celular para que todo el mundo sepa lo que hacemos y dónde estamos?
Porque uno en el celular ponís, no sé, lámpara de techo, y te empieza a llegar publicidad de lámparas de techo de todas partes y en todo, en tu correo electrónico, en tus redes, empiezan a aparecer. Entonces yo digo, ¿qué Perdón, más peor vigilados aún, podemos estar? ¿se han fijado que de repente uno está hablando de un tema Sí. y se mete a Google a buscar alguna información y te aparece, y tú dices, "No, pero, ¿dónde me estaban escuchando? Porque tú estás hablando de lámparas de techo y te aseguro yo agarro el Entonces, celular. así como El New tú Order, ves, New Orden mundial. Los sí. Illuminati. Entonces tener el famoso, como ya que fuera un chip que nos están instalando para controlarnos, la verdad es que nosotros mismos hemos caído en el juego de que nos controlan con estas maquinitas. Entonces, sí, po, es difícil y agota mucho. Y da mucho susto, da miedo. Sí. Sí, y lo que tú dices es súper fundamental también dentro de las estrategias de autocuidado. Mm, Ver hasta dónde quiero informarme. O ayer cuando yo les hablaba de las malas noticias. eh, Tener también como capaces de frenar ahí un poquito la recepción de información, eh, y empezar a buscar otras informaciones respecto de otros temas. Por ejemplo, nosotros con mi familia de a tres, que nos fuimos todo el año pasado a pasar la peor parte en la casa de la playa, eh, veíamos, lejos de ver noticias y cuestiones, lo que conocimos un chico que se llama, conocimos por YouTube, se llama Alan por el Mundo. En realidad se llama Alan Estrada y hace un programa que se llama Alan por el Mundo. Entonces nosotras conocimos el mundo con Alan. Y llegaba un momento en el día en que decíamos, ok, ¿para dónde vamos a viajar hoy día? Ay, conozcamos Turquía ya. Alan por el mundo en Turquía. Listo, y nos sentábamos ahí. Nos preparábamos alguna cosita rica, producto de eso estamos más gorditas, eh, pero en vez de tener la tele prendida viendo malas noticias, Alan nos llevó a conocer el mundo. Como buscar estas estrategias que son súper sencillas y a veces uno cree que la solución es así, wow, magnánime, y no, está súper al alcance de la mano. Alex decía, voy a regar. No, y eso es súper sanador. sí. Sí, mira, yo también, una experiencia, nosotros, en mi familia de dos, que somos, nosotros el año pasado también fue bien recibir varios tirones de oreja porque yo creo que todos ustedes nos vimos en un momento en que trabajábamos, empezamos a trabajar a las 8, pero no terminábamos a las 5. Nos veíamos trabajando a las 6, 7 y después, oye, ya, pues para. Y seguíamos. Y nosotros optamos por, ¿sabes qué? Estamos durmiendo mal, vemos las noticias y todo mal, no veamos más noticias. Ya no veíamos noticias y cuando uno se informa, en el fondo, tú lees el diario o buscas las noticias, tal como dice Cristina, tú buscas las noticias y las buscas en internet, etc. Y en la noche estamos por leer o bien buscábamos cuentos en YouTube, cuentos chilenos y nos dormíamos escuchando cuentos y sabes que hasta nos reíamos, pero cosas súper sencillas, ¿sabes? Y durmiendo con cuentos, algo súper chistoso y súper corto. Me acuerdo que apareció el cuento del tuetué y mi novio no Eh, pudo dormir, fue muy chistoso, le dio miedo. mito y leyenda de los Ah, puros ¿dónde mitos y había? leyendas. Sí, Están y aparecía considerados el como. tipo contando y él apareció el tuetué. Y yo ya me había quedado dormida y me empieza a codear así y me dice, oye, me dio miedo el cuento. Ay, qué gracioso. Pero sí, como dice Cristina, hay cosas súper sencillas que uno puede hacer y están en la casa. Sí. Así que eso. Así es. Gracias, Karim. Eso. Yo en mi, Bueno, es que yo en mi Disculpa, yo en mi espacio de, así de ocio, yo empiezo a buscar las fiestas costumbristas en otras culturas raíces, como recorriendo Chile. De hecho, en YouTube está Isla Huapi 2012, donde el conjunto folclórico Los Canelos de la Seremi, estuvimos ahí en un intercambio cultural
Y la verdad que fue bastante gratificante y ahí salimos en un YouTube en el regional de allá de la región de los ríos. Es bonito, es gratificante yo permanentemente, yo hago los llamados una vez al grupo a mis colegas y nos conectamos, me dicen, Alex, que tantos recuerdos, tantas cosas que viajamos, representamos a la institución, íbamos, tomábamos con las autoridades bajo su permiso, trabajamos todo un año para final en estos intercambios culturales, fomentando con el tema de la promoción para la salud, los festivales de los servicios de salud acá en Santiago, y así, pero de alguna manera esas cosas son súper contribuyentes y después que yo me alejé de todo esto, cuando ya no tuvo más cursos y llegó la pandemia, donde yo vivía en Santiago, al final no me daba cuenta que tenía una vecina que era de origen mapuche, la Valesca, y vendía sus productos, qué sé yo, y fui yo comprándole sus productos, y me fue hablando de todo el tema de la Pachamama, y hoy día nos hablamos, me dio buenos tips con el tema, cómo sobrellevar este asunto, el tema de la pandemia y todo lo demás. Sí, qué bueno eso que dices, porque también yo creo que de los aspectos positivos de la pandemia está que empezamos a conocernos más con los vecinos, volvimos un poquito a esta cosa linda que había antes, que era como de comprarnos entre nosotros cuando no existían los tremendos supermercados que existen hoy día. Entonces se empezó a generar esto de que una vecina hacía pan y le comprábamos, otro vecino empezó a vender huevos, otro vecino empezó a no sé qué. Y qué bonito que hoy día, que de alguna manera se ha superado eh, el confinamiento al menos, no así la pandemia, eh, y que podemos ir con más libertad a los supermercados y tal, al menos mi familia sigue comprándole a los vecinos. Entonces, no ha sido todo tan malo. También han pasado cosas que han sido historias. Y por otro lado, grupos diversos, de diversos intereses me refiero, también se han formado en pandemia. Hoy día uno se mete y hay clases por Zoom, pero hasta para pelar papas. O sea, lo que se te ocurra tú lo puedes encontrar en internet. Y nosotros también tuvimos una experiencia muy bonita. A mí me gusta mucho el tema del vino. Eh, y conocimos por Zoom, empezamos a hacer unas clases que se llaman Sommelier, como de sommelier, pero por Zoom, Sommelier. Y fuimos creando una comunidad tan chora, porque eran las clases, y las clases después empezaron a tener tercer tiempo, porque en verdad eran los viernes o los sábados, todos con una copita de vino, y creamos comunidad. Y ahora nos hemos visto, no todos, pero así como en grupitos más chicos, qué sé yo, hemos hecho algunas catas presenciales y ha sido como tan rico porque estuvimos todo un año acompañándonos por internet. Entonces ahora que podemos hacer chocar las copas, fantástico. Po. Y así yo sé que se han hecho grupos, por eso digo hasta de pelar papas, o sea, si es cuestión de buscar, si está. Está, lo que pasa es que, chuta, cuando está ahí, como, esto es como el cuento de la caverna de Platón, po. Cuando estás en la oscuridad, la luz te molesta. Entonces, uno está ahí como inmerso en esta cosa de que está todo terrible, de que el mundo está mal, de que la economía está mal, de que hay gente que se muere, que no sé qué. Me estreso, me estreso, me estreso y no veo salida. Pero hay mucho más de lo que uno cree. Iba a decir que la conspiranoia ya está así súper definida y se está empezando a incluir en documentos médicos. Casi como que otro diagnóstico. Todas las definiciones de salud mental coinciden en que como agentes de salud debemos poner especial preocupación en el actual contexto sanitario, o sea, de perogrullo. El distanciamiento social interfiere en el desarrollo habitual de la interacción con la comunidad. Obvio, pero va más allá de lo obvio que percibimos que efectivamente dejé de participar en este grupo de folclore, perdón, se me olvidó la palabra, u otras cosas como de ese estilo, sino que en lo que efectivamente implica el haber dejado de participar en lo comunitario o en lo social. Sabemos ya que han surgido, porque
la literatura sigue diciendo pueden surgir. No, estamos ciertos. Miedo, angustia, nuestra forma de funcionar en la sociedad, esto que yo decía, que hoy día vamos a comprar el pan y le hacemos el quite a la persona que está al lado. En lo académico, en lo profesional, también en términos de que cambió nuestra forma de estudiar o de trabajar. Estamos constantemente en esa sensación de alerta. Ayer hablábamos, yo les decía, de esto de la alerta del león, de arrancar del león, que era que es una cuestión con la que venimos genéticamente y que ha salvado la existencia humana. Pero estamos en una sobrealerta, y en una sobrealerta constante de cualquier cosa, de que chuta, me pasan el vuelto y no sé si el billete viene contaminado, voy a la feria y llego a lavar con cloro. Estamos constantemente mucho más en alerta. Y obvio que estamos en alerta de alguna manera. Se hace obvio esto porque hasta noviembre de este año ya habían fallecido más de 37.000 personas. Pensemos que somos un país de 17 millones. 37.000 no es una cifra menor, para nada. Y por otro lado, si uno saca la cuenta de que, claro, murieron 37.000, casi 38.000 personas, súmale la familia, los amigos de esa persona. Entonces, ¿cómo en estricto rigor llevamos una afectación de más de 450.000 personas? Y todos conocemos a alguien que se contagió, si es que eventualmente nosotros no nos contagiamos. Todos sabemos de alguien que perdió un familiar. Todos, de alguna forma, directa o indirecta, hemos tenido un contacto efectivo con el COVID. La cuarentena de verdad que nos afectó, porque somos seres gregarios. Somos personas a las que nos gusta estar agrupadas, somos personas que no funcionamos sin estar agrupadas. Tanto es así que se nos hace raro cuando vemos un ermitaño, porque lo normal, y cuando hablo de normal no estoy hablando de bueno o malo, ojo ahí, estoy hablando de la media estadística, lo normal es estar agrupados. Entonces, claramente lo de las cuarentenas nos afectó de las más diversas formas posibles. Muchos estudios siguen hablando aún de que la cuarta ola o la última ola va a ser el problema de salud mental. Y esto a nivel mundial. Por eso, en general, los gobiernos del mundo han estado viendo estrategias para combatir los efectos de esta cuarta ola o quinta ola de la salud mental en la población. Porque claramente, a ver, y siendo objetivo, los gobiernos lo que básicamente interesa a los que mueven el poder en el mundo es que seamos productivos. Y bueno, si tengo un problema de salud mental, mi producción laboral va a bajar. Entonces aquí hay un interés humano y también hay un interés económico en que los problemas de salud mental tienen que ser tratados, y se sabe que la pandemia nos está dejando a todos con algún problema de salud mental, el que sea, el que sea. Estoy más ansiosa, estoy más con más sintomatología depresiva, estoy durmiendo menos, estoy comiendo más, he fumado más, he tomado más, nunca había probado, qué sé yo, la marihuana. Eso también se sabe, que hay gente que inició consumo de drogas en este tiempo. Y los que vendían drogas así como que en la pola, en la plaza y no se podía, inventaron también nuevas formas de vender, encontraron nuevos clientes, ni siquiera es que les vendieran a los mismos. Los que venden drogas encontraron nuevos clientes en la pandemia, y eso también nos habla de que hay hoy día más gente que antes experimentando con drogas.
Alex, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, entendiendo lo que tú me estás diciendo bajo la misma mirada, y una consulta, bien es cierto, uno ha tomado todos los resguardos, somos parte de los equipos de trabajo de salud pública, hemos estado, hay colegas que han estado en primera línea, uno de allá a través de un escritorio todo el día cumpliendo con todas sus exigencias y todas las demandas y la responsabilidad que te delega tu jefatura. Más allá, internamente hay que igual informar en temas de gestión, la programación de actividades 2022, etcétera, etcétera, mostrar indicadores, porque al final de año son un número y hay que informar resultados, ¿ya? De acuerdo a lo que se planificó el año anterior. Más allá, yo no sé cómo, yo hago la siguiente consulta, ¿qué síntomas ve hoy día parte de esa población? Que hoy día estamos trabajando, que no hemos limitado, igual llevamos una vida normal, nos estamos cuidando, etcétera, etcétera, con tus grupos más reducidos. Pero hoy día veo que hay gente que, no, Mauricio, yo estoy vacunado, hoy día me fui a Nueva York, pucha, a mí me encantaría irme a Cochamó, mi zona es Cochamó, la región ahí internarme, al lado de la Patagonia, Argentina, Cochamó, Ralún, que ir a tomar esa energía natural verde, pero no lo puedo hacer y por mí a lo mejor lo quisiera hacer, pero no me atrevo porque yo me autocuido, porque no sé cuáles pueden ser las consecuencias después. Entonces, tal vez esa persona no tiene limitación, está tranquila, tiene todas las vacunas, hace su vida normal con su familia, con sus hijos, y no, así como puedo ir al extranjero, hay otros que están viajando dentro de nuestro país, y eso, entonces a mí me encantaría estar en ese plano, hay que tener cojones y listo, pesco, compro el ticket, porque yo soy Pati Perro, y trabajo, pero también trabajo también para vivir, pero de alguna manera es para inyectarme cosas buenas para mí, para tu grupo familiar, como esos regalos de muy buena energía. Pero la verdad es que no me atrevo. Entonces, hoy ya veo que parte de la población sigue viajando, sigue en los grupos. Yo llevo 8 meses acá en Rengo y veo acá, hay una avenida principal que parece un bulevar, igual que Berro de Vista, y hasta las 10 de la noche, llenos de jóvenes todos tomando cerveza. Entonces, yo creo que esa gente ya o adaptó y ya convive muy bien, se relaciona sin ningún problema, sin ningún restricciones tal vez, porque yo los veo como que nunca esa gente ha tenido, eh, tal vez debe tener un respeto por un lado, pero también se cuidan, pero igual siguen haciendo su vida normal. Entonces, desde la psicología, ¿cómo tú manejas eso? A mí me gustaría estar en la otra parte, ¿cómo se dice? En la otra vereda. Y tú no sabes si te da más envidia o te da más rabia. Me da como rabia que me gustaría tal vez estar con un primo ahí tomándome una cervecita artesanal, no sé, comiéndome un sándwich rico ahí natural, que un lugar muy tranquilo, que no tiene comparaciones de Santiago, donde yo, hoy día el barrio Burne, donde nosotros trabajamos día a día, hoy día totalmente cambió esa población. Hoy día ni siquiera te atreverías a ir a sentarte a tomar un helado, un cafecito con el compañero que lo hacías habitualmente, porque hoy día es una población altamente extranjera, altamente delictual en el centro de Santiago. Entonces, de alguna manera, mucho efecto ha generado y no ha cambiado la manera de convivir y de relacionarte de día a día con los propios colegas y con tus propios usuarios. Así es. Eso es un tema, desde la Patricia, psicología, ¿cómo lo ve el otro, ese usuario, ese joven, esa señora, ese matrimonio que están con la guagua, están disfrutando la vida normal? ¿qué opina el Y resto? que puede viajar, que toma, saca un ticket y se va al extranjero, y como si nada. Patricia, ¿qué opina usted de lo que está planteando Alex? Tal vez esa persona ya no tiene, ya pasó la resiliencia, eh, eh, no sé, hay gente que como, hay que tener cojones y echémosle para adelante, nomás venga lo que venga, después habrá que asumirlo. En mi consulta desde la intervención desde la psicología, cómo ese individuo hoy día no está, tal vez él no necesita hoy día un taller, una inducción o un tema de salud mental. Es como me dijo un día una psicóloga, Patricia,
Yo estuve con aislamiento, tuve cuarentena, la Patricia me ayudó mucho, está aquí. Yo salí en contacto estrecho, yo fui en marzo de 2020, estaba recién iniciando, fue una reunión a la guarnición, ¿ya? Donde se están haciendo todos los levantamientos con el ejército, en términos del aeropuerto, los cementerios, los crematorios, qué sé yo. Y fui con mi jefatura. Después ese fin de semana vino un 1 de mayo, yo ese fin de semana me dolió mucho la cabeza, 24 de abril, y el 1 de mayo ya era feriado, y de ahí yo fui a la Indisa y le digo, doctor, estoy con un cuadro viral, me duele la cabeza, anoche estuve con fiebre. Alex, a ver, los exámenes vitales, no, clínicamente estás bien, perfecto, estás con un tema de la itis, faringitis, amigdalitis, el tema de marzo ya estaban cambiando un poco el clima. Así que tómate estos medicamentos por 7 días, y le dije, doctor, quiero un PCR. Ok, aquí está la orden, ándate a la otra torre de la Indisa, PCR, y listo, me fui, volví a mi casa, dije voy a descansar 4 días, y llegué a mi casa como nada, con mi familia. El martes suena mi celular, me dice, Alex, sí, Constanza, la epidemióloga de la Indisa, le informo que dio positivo. ¿Qué? ¿En serio? Ok, comunico inmediatamente a mi jefatura. Y lo estoy contando, compartiendo esta experiencia con ustedes. Listo. Y después informa a mi jefatura, justo había un consejo técnico en la CRM y todos los que estuvieron en contacto estrecho con el Alex. De ahí, dentro de ese consejo, habían 2 personas que eran de mi piso, obviamente también se aislaron. Felizmente me llama la jefatura y por salud pública me invitan si yo quiero irme a una residencia sanitaria. Y lo tomé. Decidí y me fui 14 días a una residencia muy buena, nada que decir, la atención, muy controlado todo, y 14 días, la verdad que no tuve ni siquiera un dolor de cabeza. Sintomático, me obligaron 2 paracetamol, y me decían en la residencia, Alex, tú eres el único paciente, bueno, y el resto todas han tenido que irse a los hospitales, a las mutuales. Sí. La cosa es que después vuelvo a la Indisa de mi doctor y le pido una serología de anticuerpos. La verdad es que generé muchos anticuerpos, IgG, IgM, que generé mis propias células de memoria, reconocieron el bicho y atacaron. Obviamente que perdí olfato y perdí gusto. Y sí, me dijo la Constanza, me dijo, Alex, la verdad es que tú soy de una población altamente sano y por eso generaste muchos anticuerpos, tu propia vacuna. Bueno, ¿cuál es el tema? Es que de ahí viene todo el tema, el tema post, el tema de los salud mental, estar encerrado 14 días fuera de lado de tu familia, sin saber lo que está pasando, el resto de tu casa, y felizmente fui afortunado y de ahí retomé mi vida normal, qué sé yo. Pero aquí voy al tema yo. Después de todo ese proceso, la verdad que te genera como a encerrarte, a tomar los autocuidados, y siento que ahí me faltó manejar un poco el tema de la salud mental, Cristina, Yo creo que además, desde lo que Patricia. tú, desde lo que tú partiste preguntando, eh, yo creo que habemos una población que estamos pendientes constantemente, que no nos hemos descuidado, que no estaríamos dispuestas a viajar, porque desde el día 1 sabemos, estamos ciertos de que el virus es real, de que el virus mata, de que el virus si no te mata te genera más de alguna secuela, de que somos un riesgo no solo para nuestra salud, sino que también para la salud de quienes queremos, en fin. Y existe otra población que piensa muy distinto y que, como esta amiga que yo les contaba, en donde ella no ha dejado de salir a tomar café en la medida en que ha podido, porque cuando estaba en las cuarentenas obviamente no tenía dónde y reclamaba contra el sistema. Eh, ella se pone mascarilla solamente cuando alguien le dice que se la ponga. Ella usa transporte público sin ningún cuidado. Yo de verdad no sé cómo tiene tanta suerte, porque chuta, yo conozco gente que se ha súper cuidado, bueno, lo mismo que tú estás diciendo, y se contagian. Y otra gente como esta amiga, a la que por cierto no voy a volver a ver en mucho tiempo, hasta que ya definitivamente la pandemia se acabe como pandemia, que no se ha cuidado en absoluto. Y que tú decís, pero ¿cómo no se ha enfermado? Por último, para que sepa que esta cuestión es real. Porque también el vivir tantas situaciones de riesgo y mantenerse sana la hace validar su teoría de que esto es mentira. Po.
Sí. Bueno, Entonces, para claro, también yo terminar, deseo que mi amiga se enferme y se muera, pero que se entiende el ejemplo, o sea, chuta, de qué forma tú vayas a convencer a alguien si mira, esta cuestión, venimos, y no voy a meter, que se entienda muy bien el ejemplo porque no vamos a hablar de política, pero venimos saliendo de una elección. El que iba a votar por A no estaba ni ahí con votar por B, por mucho que los adeptos, los seguidores de B dijeran, este es mucho mejor por todas estas razones. El que vota por A, vota por A. No le importa lo que escuche. Está súper estudiado que los debates sirven para que muy poca gente se defina. Porque los que votamos por un lado o por el otro, jamás votaríamos por el contrario. Entonces, lo mismo pasa en esta otra situación. Por mucho que a mí, a ustedes, nos digan que esto es una pandemia, no nos van a convencer. Y de la misma manera, por mucho que yo intente decirle a esta gente que viaja al extranjero, que se junta en los bares, a mi amiga que anda en micro y que reclama porque los otros pasajeros la hacen ponerse mascarilla, por mucho que yo le explique, no lo van a entender. Tenemos hoy día, lamentablemente, posiciones tan radicalizadas como en política. Patricia, y al final solicité, me ofrecieron apoyo de la telemedicina y tuve una entrevista con una psicóloga, porque de alguna manera quería aprender más a convivir con esto. Y la verdad que lo tomé normal, fui cauteloso, la verdad que supe manejar bien la situación y felizmente, como te digo, fui afortunado. Y dentro de este proceso, después, el post, me llegó por mi SAP con salud, telemedicina gratis. Lo tomé, dije perfecto, y me entrevisto con una psicóloga. Y le empiezo a contar lo que le estoy comentando a ustedes. Me dice, lo que pasa, Alex, sabes tú que hay una cosa súper simple. Tú tienes que convivir con esto llegó para quedarse. Esto ya le ha afectado a la población y al mundo entero, al que realmente es extrovertido. El extrovertido le ha afectado mucho, el que es social, el que es de piel, el que es humano. Pero el introvertido es el que está en un chancho en el barro, porque tiene todo resuelto. Y ahí, claro. Yo que soy sociable, yo, claro, el encerrarme, el confinarme, claramente me cambió el mundo vivir. Pero el que es introvertido, él tiene todo resuelto. Eso me dijo la profesional. No sé si todo resuelto, pero sí, yo también conozco gente que está bastante conforme. Pero también hoy día se está dando otra cuestión que se llama el síndrome de la cabaña, que yo me imagino que lo han escuchado. Y Yo que lo he es de gente escuchado. que por nada del mundo quiere salir de sus casas. Ya sea porque encontró que esta forma de vida es más cómoda, o ya sea porque le tiene pavor al COVID. Pero hay mucha gente hoy día que está con el síndrome de la cabaña y que no quiere salir de su casa, no le interesa volver a trabajar presencial, ni juntarse con amigos, ni nada de nada. Y esos son los dos motivos de este nuevo trastorno. O el miedo al contagio, o que, chuta, parece que perdí mi tiempo todos los años previos de la vida. Esta es la forma en la que me gusta vivir, encerrada. Ahora, la mayoría de la gente, eh, estos estudios de la OMS y de la OPS hablan de que tienen miedo a enfermar o a morir, les complica acercarse, perdón, a los centros de salud por temor a infectarse. Entonces, hay mucha gente, bueno, sabemos que las otras morbilidades han aumentado impresionantemente y han aumentado también por cuestiones que tienen que ver con la pandemia, pero por un lado porque se frenaron las salas de espera porque los hospitales se dedicaron solo a atender COVID, entonces gente que normalmente espera 2 años, ahora ya lleva 3 esperando. Entonces obviamente se han exacerbado sus patologías y por otro lado hay muchas personas que están con mucho temor al contagio y no han querido asistir a los centros de salud, privados o públicos,
porque chuta, me duele la guata. Pero si voy por dolor de guata y salgo con COVID, no, entonces mejor tomo Viadil en la casa nomás. Y si eventualmente tengo una patología mayor, no me la voy a tratar, porque voy a hacer el quite lo más probable a ir a un centro médico. Por otro lado, está este tema de que se está produciendo además del aislamiento que ya tenemos, independientemente de las cuarentenas, seguimos con la distancia social y qué sé yo, hay otra forma de exclusión y de aislamiento social que es la segregación. Y hay mucha gente que tiene, por un lado, el temor a contagiarse, y por otro lado, cuando ya estoy contagiado, el temor a contarlo, porque crees que, y porque se da que la gente te aísla porque eres el infeccioso. Han aumentado mucho los sentimientos de impotencia, de aburrimiento, de soledad, de tristeza, ya lo hemos súper dicho. También hay gente que con esto del temor a lo del trabajo, a perder el trabajo, cree que si se enferma va a perder su pega. Entonces, en virtud de esto también es que se genera una medida súper polémica acá en Chile, cuando en algún momento la doctora se informa que las personas que están en cuarentena pueden seguir trabajando. Y entonces hay todo un drama ético ahí al respecto en términos de decir, chuta, pero si están con licencia, pues ¿cómo voy a hacer trabajar a alguien con licencia? No corresponde. Pero por otro lado, había gente que no quería dejar de trabajar porque ya estaban siendo estigmatizados y además, si no trabajaban, corrían doble riesgo de perder su empleo. También en las personas que sufrieron contagio, que han sufrido contagio, y bueno, tú que lo experimentaste, Alex, puedes dar fe de más de algunos de estos síntomas, tienen que ver con el temor a la separación de los seres queridos debido a la cuarentena o al aislamiento, así como sentirse impotente por no poder proteger a las personas, miedo a perderlas. Qué terrible, yo creo que más terrible que enfermarse uno es sentirse responsable de haber enfermado a otra persona a la que yo quiero. Y por otro lado, esta sensación como de decir, chuta ya, me dio COVID, llevo 3 días, no me pasa nada. Y estar como con esta angustia de esperar a ver cómo me voy a sentir en los próximos días. Si además yo creo que tanto los que ya se han enfermado como los que todavía no, y ojalá que nunca, el principal temor que sentimos todos no es a enfermarnos como tal, es a lo que nos puede pasar si nos enfermamos. Alejandra, ¿te pasa algo así o no? Dale el volumen. Sí, me pasó algo así como lo que estás relatando. Yo fui contacto estrecho de una amiga que no había salido en toda la pandemia y fuimos a celebrar su cumpleaños. Y fuimos a un restaurante donde estuvimos 3 amigas en una mesa para 4, ponte, al aire libre. Y era mi primera vez que salía, así como a un lugar público, a comer, a compartir sin mascarilla. Y al 5.º día después de ese evento, me llamó una de mis amigas y me di cuenta de que estaba positiva por COVID y que yo era contacto estrecho. Y fue terrible. Sí, yo, más que porque yo no tenía ni un síntoma hasta ese momento, y no tuve nada, pero el día anterior había estado mi hija con 2 amiguitos en la casa, porque se habían juntado. Mi pareja trabaja todos los días y había estado trabajando, de hecho, toda esa semana, y yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En que debemos haber dejado la escoba por todas partes y quizás soy positiva o quizás no,
en el trabajo, en la misma serie, me decían, no, si eres contacto estrecho, ya tienes que esperar los 7 días y no te hagas PCR. Y yo decía, no, tengo que hacerme PCR porque necesito saber si contagié a otras personas, si soy positiva o no. Entonces, la verdad es que sí, uno se complica mucho y se siente muy responsable con las otras personas que estuvo en contacto. Absolutamente. Sí. Absolutamente sí. Yo estoy cierta de que aquello pasa. Oye, aquí voy a aprovechar de hacer un paréntesis, pero nada que ver, nada que ver. El término correcto de cuando uno está como perseguido, como angustiado, es psicotizado. Los psicólogos nos espantamos porque la mayoría de la gente dice psicoseado. Dije, voy a hacer un paréntesis, nada que ver. Lo aprovecho porque me imagino que lo que te pasó en esos días era que estabas psicotizada pensando en a quién más Sí, pude haber contagiado. Pero la claro. gente tiende a decir, estaba psicoseada pensando. Ah, Sí, paréntesis, ¿ah? Esas manías que le dan a uno. sí, pero bueno, eso fue y pasa. Sí, sí, pasa mucho. Y finalmente también pasa esto que uno, más que preocuparse por uno, se preocupa mucho por el resto. Por lo que tú dices, porque sobre todo los asintomáticos, pues, o sea, chuta, ya llevo varios días sintiéndome bien, pero ¿quién, por mi culpa, que me estoy no tu culpa, por mi culpa se podría estar sintiendo mal? Claro. Sí. Eh, ¿Qué cosas son las que más nos han ido estresando durante la pandemia? Que se alargaron las cuarentenas. Como que hoy día nosotros vemos al ministro, al SEMI, y vaya, que nos venga a decir que otra vez cuarentena, porque es como que estamos como alerta a aquello. Temor a la infección, frustración, aburrimiento. No tengo necesariamente todas las cosas que quisiera tener. Eso se daba mucho más cuando estábamos en medio de la cuarentena. Todas estas informaciones imprecisas, el tema económico y los estigmas que podemos sufrir si nos contagiamos. Eh, y esto ciertamente, todo lo que hemos vivido, vivenciado durante este año y algo, eh, absolutamente nos va a generar más de algún trastorno psicológico que eventualmente va a perdurar en el tiempo una vez que termine la pandemia. Porque acuérdense que también yo les decía ayer esto de que de repente el cuerpo aguanta, o sea, el cuerpo aguanta porque la cabeza te hace aguantar. Y cuando, como cuando uno sube, no sé, un cerro, cuando para los que practican escalada, cuando esté frente a una cuestión muy extrema, uno no sabe de dónde miércoles saca fuerza y se mantiene en pie y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, pues sabéis que no podéis bajar. La cabeza hace que el cuerpo siga funcionando. Llegaste a la cima, te desmayaste. Es como me contaban cuando fue el incendio del San Borja, acá en Santiago, que fue un incendio hace poco, que el kine, que estaba de turno en el piso donde fue más terrible el incendio, dicen que este cabro sacó, pero a cuánto paciente pudo en brazo. No saben de dónde sacaba fuerza, agarraba las camillas, las maquinarias, y que en algún momento, después de horas de que este cabro hacía fuerza, tiraba al patio, volvía a entrar, hacía fuerza, tiraba al patio, volvía a entrar, y así se la llevó por muchas horas, y de repente alguien le dice, como que le toca el hombro, y le dice, oye, no recuerdo el nombre del cabro, Juanito, ya está, ya no hay nada más que sacar, el incendio está controlado. Se desmayó ahí en el patio. Entonces, como que no faltó el Toda la que no energía. ¿Cómo? Agotó toda su energía ya, pues. Toda Claro, esa pues. adrenalina la Entonces, como que, generó. y, y no es raro que tengo ganas de estornudar hace rato, por ejemplo. Y no es raro que a nosotros nos pase que vamos a funcionar, y que se acabe la pandemia, que nos volvamos a sentir seguros y nos pase algo, y nos enfermemos de algo. Porque lo que tenemos hoy día es esto, el funcionar en virtud de la adrenalina, el funcionar porque tenemos que seguir, porque no podemos parar. Pero cuando volvamos a estar en un estado de bienestar, con sensación de seguridad, no es raro que
nos podamos, ahí recién, presentar trastornos de sueño. Y que uno dice, pero ¿cómo, po? Si durante la pandemia no me pasó nada, ¿por qué me está pasando hoy día? Bueno, porque tu cabeza entendió que hoy día sí puede relajarse. Y se puso de acuerdo con tu cuerpo. Y entonces entendieron que este era el momento de enfermarse y no antes. Como funcionarios de salud, debemos preocuparnos de nuestra propia salud mental. Importantísimo, y por eso es que la última sesión la vamos a tratar de abordar aquello. Nos vemos expuestos a un entorno laboral demandante, muchas horas de trabajo, que es lo que ustedes han dicho, aumento de la demanda asistencial por los que atienden público directamente. Bueno, Alex lo sabe porque claramente le ha aumentado la carga en términos de repatriaciones y eso. ¿Para qué decirlo? Los que están ahí efectivamente en la primera línea de salud, atendiendo pacientes directamente y haciendo unos turnos que en la vida se habían imaginado que les iba a tocar hacer. Temor a contagiarse, a contagiar a la familia o a las personas queridas, que es lo que estábamos hablando. El riesgo de estigmatización y discriminación hacia quienes trabajan en el sector salud. Se supo cuántas veces el año pasado, sobre todo en edificios, que gente equivocada le decía a los funcionarios de salud que no podían ocupar el ascensor. Gente, o sea, a ver, el funcionario de salud venía a haber hecho un turno de 36 horas y tenía que subir al 20º piso de su edificio porque sus vecinos no estaban de acuerdo en en compartir un espacio con esta persona que les podía contagiar. Entonces la estigmatización sí fue real, mucho, muy terrible para los funcionarios de salud. Y empezamos a sentirnos así. Y peor aún. Con tanto estado de alerta y vigilancia para no cometer errores y evitar contagio. Y no solo eso, tenían que preocuparse incluso del paciente tonto que más de una vez, más de un paciente, escupió o les tosió en la cara a los funcionarios de salud porque sí. O sea, PCR confirmado, PCR positivo, y el tonto tosía y perdón el término, pero yo supe de muchos ex compañeros que fueron tosidos o escupidos en la cara por algún paciente con PCR positivo. Aquí. Reducidas posibilidades para recurrir a su red de apoyo social debido a las indicaciones de aislamiento para la comunidad, pero además, sobre todo, para el equipo de salud. Esta amiga médico a cargo del piso de COVID en un hospital público claramente pasó muchos meses sin ver a su familia y ella es, hoy día lo retomó, ella es de almuerzo dominical con su mamá. Toda la vida, toda la vida. Y nada, pues, no la podía ver nomás. Incluso cuando se terminaron las cuarentenas. Si la Carito debe hacer, no sé, 2 meses que volvió a ver a su mamá, 3 meses con suerte. Porque aunque se habían terminado las cuarentenas, ella me decía, pero es que ¿cómo la voy a ver? Si la puedo contagiar, yo no sé qué me pasó esta semana. Entonces, bueno, finalmente lo que hace al día de hoy, se toma el PCR el viernes, si no le avisan el sábado, porque cuando es positivo te llaman casi al tiro, si no le avisan el sábado, que está encerrado, va el domingo a la mamá. Pero eso también hizo que el personal de salud no tuviese con quién hablar de lo que le pasaba. Y tuviese que vivenciar y vivir solos toda esta situación terrible durante tantos meses. Limitadas posibilidades para realizar acciones de esparcimiento y autocuidado, que es lo mismo que estamos diciendo. Miedo al desbordamiento de la demanda asistencial y a tener que tomar decisiones difíciles debido a la incertidumbre de cómo evolucionará la pandemia. Este fue el peor momento, el peor, cuando se pensaba en que iban a tener que elegir el personal de salud a quién darle la última cama, a quién darle el último ventilador.
Qué terrible tener que elegir entre una vía y otra. Alta carga emocional debido a exposición al sufrimiento de los usuarios y familiares, lo que podría ocasionar una fatiga compasiva. Yo no sé si ustedes conocen el síndrome de burnout como tal, pero el síndrome de burnout es un estrés que se produce exclusivamente en profesiones de ayuda. En policía, no el policía del tránsito, por cierto, pero los policías que atienden las demandas, sobre todo los de familia, en los servicios de salud, para qué decir, los trabajadores sociales, profesores. Se da solamente en quienes trabajamos con el dolor constante del otro, el dolor directo del otro. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, además de esta carga laboral tremenda de los turnos absolutamente exhaustivos que estaban haciendo los funcionarios de salud, se veían expuestos también a una sobrecarga emocional a la que no necesariamente estaban adecuados. Entonces tenemos un doble estrés, tenemos el estrés del ejercicio físico y además tenemos este estrés, burnout, de la sobrecarga emocional. Trato con usuarios o familiares que no colaboraban con las indicaciones médicas ni con las indicaciones del aislamiento. Pero ya les dije a estos pacientes poco racionales que escupían o tosían en la cara de los funcionarios. Pero además, ¿cuánta gente? Esta señora que creo que era de Talca, Chillán, no sé, que la pillaron 15 veces afuera de la casa, pese a estar con aislamiento por estar contagiada. No sé si se acuerdan que sale en la tele, pero era así como que, señora, aguárdese, por favor. Entonces, mucha gente que no hacía caso y que los funcionarios de salud seguían viendo morir a algunos pacientes y resulta que de repente a los que tenían que darles otras indicaciones que se podían ir a su casa, no hacían caso. Exposición a múltiples fuentes de información, lo que decíamos al principio, puesto que nos bombardearon desde mucha información de salud, desde los que hablaban de cómo iban a ser las nuevas vacunas, desde los que decían que la vacuna venía con chip, desde el otro que dice que no, que la vacuna es buena, desde que para el mundo que me quiero bajar. El dilema ético entre querer estar con la familia en condiciones de aislamiento y mantenerse trabajando para cubrir la demanda asistencial. También eso fue otro tema importante. Yo sé de funcionarios de salud que efectivamente es un tema ético, porque yo sé de funcionarios que optaron, sobre todo personas mayores, funcionarios de salud de sobre 60 años, que pudieron elegir y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a atender, me voy a ir a mi casa. Y voy a estar en mi casa en pandemia. Y de alguna forma el hospital... Denme 2 segunditos. Chanchita, sácame el... Perdón, gatito. Y el hospital se los permitió. Pero eso también implicaba que dejaban tirados a sus compañeros y les recargaban la pega a los compañeros. Y también sé de otra gente que, habiendo podido estar en su casa, se negó por esto mismo, porque dijo, no le puedo cargar la mata a mis compañeros de trabajo. Cambios en las unidades, reestructuración de los espacios, los equipos de trabajo, funcionarios que llevaban muchos años en una unidad y que de repente tenían que ir a cubrir en otra, las salas con aislamiento preventivo, cambios de jefatura. Era todo un caos también en términos de la organización. No, ahora sí, denme un segundo porque voy a poner un tope en la puerta. Perdón. Hubo todo un cambio en la organización de los sistemas de funcionamiento, en donde se sabe que
muchos poli, como ya no había atención ambulatoria, se llenaron de camillas para atención hospitalizada. Y también lo otro que pasaba es que se empezó a contratar personal nuevo que no tenía expertise casi que en ninguna área, y menos en esta. Entonces había también una doble carga laboral para los equipos de salud, en términos de tener que, mientras estoy atendiendo una demanda asistencial súper importante, además tengo que estarle explicando al nuevo funcionario la manera en que tenemos que trabajar. Entonces también se producía este otro tipo de agotamiento. Y por otro lado, la conciliación del trabajo con la familia. Como, así como el hospital se tuvo que rearmar, no solo en términos de infraestructura, sino que también de equipos de trabajo, también como familia nos tuvimos que reestructurar. Partiendo porque hoy día muchos comedores son oficinas. No, como ya quien uno estudia acá, el otro trabaja aquí, el otro trabaja allá, quién cocina, en qué momento, el cuidado de los niños, porque en estricto rigor, cuando en tiempos prepandemia, yo sabía que yo salía de la casa, no sé, a las 7 de la mañana, trabajaba de 8 a 5, a las 6 estaba de vuelta. Y no me preocupaba en ese rato de qué pasa con mis hijos, de quién hace el aseo, de quién hace el almuerzo, de nada, yo trabajaba. Hoy día, en pandemia, nos tocó que mientras trabajamos tenemos que estar ahí con el Zoom de los hijos, tenemos que darnos cuenta que chuta, ya es hora de darle almuerzo a los hijos, o que a mí me da hambre y no dejé el almuerzo hecho ayer, entonces me tengo que poner a cocinar, con lo que pierdo tiempo de trabajar. Que además muchas veces las jefaturas no entendieron que en pandemia también había límite de horario de trabajo, y entonces sabemos de muchos casos en que los jefes, los usuarios, llamaban a las 9, 10, 11 de la noche, llamaban los fines de semana. Entonces, no solo los hospitales se reestructuraron, tuvimos que reestructurarnos desde lo más íntimo, desde cómo funciono yo sola, y cómo funciono yo con mi núcleo más cercano que mi familia, y cómo acomodamos la casa para esta nueva forma que tenemos de trabajar y estudiar. Karim, ¿qué has estado calladito hoy día? Sí, estaba pensando en la reestructuración y efectivamente, o sea, yo creo que ya este año ha sido bastante más organizado, pero el año pasado, por ejemplo, el año pasado yo trabajé desde la casa, mi teléfono ya era teléfono público, o sea, ya como todos lo sabían, me llamaban a cualquier hora. Y lo que señalé anteriormente, yo sabía que a las 8 iniciaba mi jornada laboral, pero después sonaba el teléfono y ya yo no sabía quién era, pero contestaba y era cualquier usuario. Señorita, ¿usted es de la Seremi? Y ya después me llamaban, era de uso generalizado. ¿Usted es de la Seremi? Sí, soy de la Seremi. ¿Sabes qué? Yo soy de Renca y necesito una silla de ruedas. Y cosas que nada que ver conmigo. Alguien del servicio de salud, no sé qué, me dio su teléfono. Y yo, mi labor es otra. El asunto es que la gente estaba como tan desesperada que al parecer daban tu teléfono por cualquier cosa. Y pasaba el teléfono y se pasaban el teléfono y así. Y al final, al comienzo, por ese asunto de no organización que había, yo trataba de solucionar el problema de todos. Y me di cuenta de que, bueno, ahí me dijeron ya, Karin, para, o sea, no te corresponde, delega a quien corresponde. Pero yo, a ver, yo la voy a tratar de ayudar, yo voy a tratar, y al final perdía mi tiempo de mi trabajo haciendo otras cosas que no me correspondían y que no corresponde tampoco porque también es algo de salud mental. Entonces terminaba trabajando súper tarde y no me organizaba yo, me daba cuenta que a las 4 de la tarde todavía no habíamos almorzado, ¿no? Un desastre. Y respecto a reestructuración, a veces me tocaba ir a fiscalizar y dónde está el comité
el Oscar. No, es que ya no están aquí, no sé quiénes son, no existe, esto es neonatología. Y no, nadie sabía dónde estaban, nadie sabía quiénes eran, nadie conocía a nadie. Era un desastre, pero al menos el 2020 fue, fue realmente bien, bien caótico en hartos aspectos. Sí. No, y como que uno se acuerda y uno dice, "Ah, ¿cómo? Y las reuniones por Zoom, que aparte que eran unos chascarros graciosos y otros trágicos. Casi. ¿Sabes? El que apareció en calzoncillo. Sí, po. Claro, algunos graciosos, otros medio, El en fin, senador rascándose también, sí, po. sí, Al que se le queda el micrófono prendido. claro, diciendo cosas poco adecuadas. Nos pasaron muchas cosas. Por eso te digo, como que de repente uno mira para atrás. Y claro, seguimos en pandemia, pero ya no está esta cosa como tan exacerbada que había el año pasado, po. Entonces uno Yo mira, pensaba que estas reuniones, yo decía, esto va a ser un verdadero fracaso. Yo dije, esto nunca va a resultar, no, jamás. Y ahora esto vino para quedarse. qué increíble, ¿ah? Y eso también demuestra lo adaptables que somos. En todas estas cosas que uno dice, no, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, sí, sí se puede. Claro, para mí esto era las reuniones Skype con mis amigos extranjeros, y sería. Y con mis papás que viven súper lejos, pero así como ya. Pero de ahí una reunión, yo dije, no, y pensado eso. No, y además la gente cómo fue adaptándose también, porque a mí me pasó, yo trabajo para un proyecto FOSI, que brinda ayuda social particularmente a adultos mayores. Eh, y siempre ha sido presencial, po. Entonces, y el año pasado me tocó por teléfono fijo, enseñarle a los adultos mayores a usar WhatsApp Mm. para que pudiéramos tener, entonces parecía imposible, si era una cuestión así como que, a ver, ya mi amor, tome el teléfono, mire, apriete un botoncito de al lado y ahí se le va a prender, así, y yo sin ver nada, nada. Entonces, oye, pero al final terminamos de un poquito más de 100 usuarios, la sesión final, que fue con todos, terminamos con una sesión de casi 90 adultos mayores por Zoom. Y la jefa de Fosis Central no podía creer, así como, ¿cómo hicieron para que estos viejos se conectaran? Qué Porque maravilloso. les enseñamos a usar WhatsApp primero. Entonces después, dura 8 meses el proyecto Fosis. Después que les enseñamos a usar el WhatsApp, obviamente por WhatsApp le mandamos ya sabían, pues ya al octavo mes cuando cerró el programa, se manejaban los viejos en WhatsApp. Entonces por WhatsApp le mandamos la invitación de Zoom, po. Y Qué había que llamar a maravilloso. cada uno y decir, apriete las letras azules. Súper. A mí me tocó este año me pidieron enseñar a un grupo de migrantes, mujeres, el uso de preservativo femenino, cómo se coloca. Y por Zoom también, po. Entonces, es como, porque a mí muchas veces me han llamado para enseñar, pero siempre lo hacía en presencial. Y más encima lo hice no tenía la vagina inflable, entonces tuve que hacerlo con la mano nomás. Entonces fue muy divertido, pero resultó. Pero Sí ¿cachai? se puede. Como nos vamos acomodando. Por eso digo, es muy Sí, sí, increíble cómo la capacidad que a veces se nos olvida que tenemos de adaptarnos. efectivamente. Alejandra, ¿qué opinas? Prenda el micrófono.
Ya. Eh, no, más que todo estaba así como escuchando y recordándome también por las cosas que pasamos como familia. Yo, como les digo, vivo con mi hija de 14 y mi pareja, y los tres, o sea, mi hija de un día para otro dejó de ir a clases, dejó de ir a sus talleres, de hacer ejercicio 3 veces a la semana, de ir a scout, se vio en la casa con el computador, con una resistencia al principio increíble. Yo también de trabajar en terreno todo el día en vehículos, visitando, fiscalizando locales de alimentos y internación de alimentos también. Eh, También hacer todo ese trabajo que hacía en terreno en el computador. Era así como, al principio imprimía papeles porque quería ver los documentos, así igual como lo había visto en la oficina. Y de a poco empecé ya a tenerlos en el computador, a descargarlos, mirarlos y adaptándome. Pero el mayor conflicto que yo por lo menos viví eh, fue el hecho de estar en la casa y no tener esos tiempos y los espacios. Yo iba de mi dormitorio al living, de ahí al comedor, después chuta, y tengo las camas, no he hecho las camas, ¿cachai? Y así como, uy, es que voy a dejar de trabajar para ir a hacer el aseo, porque como que me sentía, y fue súper gráfico lo que tú dijiste al principio, así como se mezclaba todo y cuando uno sale a trabajar, llega ahí a las 6 de la tarde y las camas no están hechas y no hay comida y quizás está la loza del desayuno, pero cuando tú estás en tu casa, no, pues tú veis como las tazas o los tazones que quedaron del desayuno y queréis lavarlos, por lo menos era lo que me pasaba a mí. Entonces, y lo otro era el hecho de no conversar con otras personas. Yo tengo 2 gatos, aparte de mi familia, y yo todo el día veía a mi hija que estaba en el computador y en el teléfono conectada, casi todo el día, porque tenía clases todo el día, toda la mañana hasta las 2 de la tarde, y después conversaba con sus amigos y jugaba, además desde el computador. Y llegaba después mi pareja que te decía que él ha trabajado toda la pandemia, entonces él llegaba súper agotado de la pega porque estaba con el estrés de estar en forma presencial y yo lo único que quería era conversar con alguien. Se había estado encerrada y había estado sola con mis propios pensamientos y con el computador todo el día y yo quería contarle cosas o hablar o conversar y estaba agotadísimo. Y fue súper difícil para ambos entender de que él estaba agotado, que yo no tenía con quién hablar, que era una situación súper especial, todo lo que estábamos viviendo. Y me acuerdo así como que esto pasó, así como que fue algo que nos marcó en un comienzo de la pandemia. Fue difícil, sí, fue súper difícil. ¿Les pasa que se acuerdan y se angustian? Sí, sí, un poco, sí. Sí. Como que uno se mira como con cierta autocompasión. Como, mira lo que estuve, Ah, mira lo que me claro, pasó. sí. Sí. Y piensa tú que para las personas que viven con sus parejas, o sea, bueno, también viven con parejas, las personas en que ambos o todo el grupo familiar estaba trabajando o estudiando desde la casa, porque por último tu pareja que salía te podía contar, no sé, se cayó el árbol en la esquina, pero, Mm. ¿te fijas? Pero la gente que estaba encerrada, todo el grupo familiar, ahí sí que no tenéis de qué hablar, po. Cero, porque ¿qué te voy a contar si hemos compartido el espacio todo el día? Todo el día. Y así también una de las cuestiones terribles que surgió durante la pandemia, esto va a estar subido en el anexo de esta clase. Que le explicaba a Alejandra al principio que en la plataforma van a quedar las clases grabadas, algunos anexos de las clases y además del paper que les mandé, y bueno, y este curso va a tener una prueba. Como no hemos tenido nada de estrés, entonces, para sumarle un poquito, esto va con evaluación. Eh, ¿Y qué iba a decir? Ah,
que aumentó mucho la violencia intrafamiliar, Sí. espantosamente. Y es súper loco pensar, porque a nivel de denuncias, las denuncias bajaron en fiscalía, bajaron a menos de la mitad de lo que se había denunciado en 2019. Sin embargo, las llamadas a carabineros, al fono mujer, no sé qué, aumentaron en casi un 80%. Respecto a eso, Cristina, disculpa, Ujú. disculpa, lo que pasa es que a mí me piden apoyo a veces con otros equipos y relacionado justamente con violencia de género. Y también me llamó tremendamente la atención y me entristece bastante ese punto. Y comentaba la encargada del tema que eh, una causa muy triste de eso era que se indicaba, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si hay una persona contagiada? Ya, usted tiene que mantener aislada, pero qué difícil es, por ejemplo, mantenerse aislado cuando el grupo familiar, por ejemplo, solo tiene, viven 5 personas, por ejemplo, pero en 3 habitaciones. Sí. Entonces ahí también, eso ahí se da el que se genera conflicto y más roce dentro de una casa. Y a veces pasaba eso en que la gente reclamaba a la encargada de, ¿y cómo quieren que nosotros tomemos distancia? Y claro, son las medidas que decía la autoridad, ¿qué más podía decir uno? En fin, Así es, pero no solo por eso, porque de alguna forma, a ver, la violencia intrafamiliar está instaurada lamentablemente no solo en nuestra sociedad, en el mundo, desde que el mundo es mundo. ¿Sí? Oye, piensa tú en la imagen esta de los, como que del Neandertal que iba el hombre con su palo ahí arrastrando las mechas a la mujer. ¿Sí? Históricamente ha existido la violencia intrafamiliar, no es una situación nueva, para nada. De hecho, la literatura describe, por ejemplo, en el abuso sexual infantil, desde la antigua Grecia se describe el abuso sexual infantil como formas de violencia intrafamiliar. Eh, entonces, pasa también que cuando, lo mismo que estábamos hablando, po, antes salíamos de la casa, salíamos, trabajábamos fuera, estábamos cansados, llegábamos cansados, qué sé yo, teníamos esta dinámica. Hoy día, el agresor, típicamente el varón, pero también sabemos que hay mujeres agresoras, está todo el día en la casa contigo, está todo el día en la casa con la víctima. Entonces, si yo soy agresora de mi pareja, de mis hijos, y los tengo aquí, porque antes no los veían todo el día, entonces finalmente la posibilidad de la agresión se daba ciertamente después que yo volvía del trabajo. Hoy día los puedo agredir a cualquier hora del día. Y si a eso le sumo que yo ya soy agresora por condición, por una mala condición no tratada, en fin, pero en mi ser está el ser agresora. Eh, Piensa tú cuánto más agresiva me vuelvo en una situación de estrés como la pandemia. Porque no tengo, si la persona que resuelve de modo violento las cosas es finalmente porque no tiene los recursos emocionales para resolverlo de una forma más sana. ¿Te fijáis? Entonces, si ya no cuento con esos recursos y hoy día sobre eso estoy estresadísima, claramente tampoco tengo los recursos cognitivos ni emocionales para luchar contra el estrés que estoy sintiendo. Más agresiva me vuelvo. ¿Y qué pasa con mi familia? Que antes resulta que podían ir a la casa de mi suegra, porque típicamente es el hombre, a la casa de mi suegra y estar de alguna forma resguardo ahí. Hoy día no pueden salir de la casa con la cuarentena. Entonces, la violencia intrafamiliar no solo se exacerbó,
sino que además generó otros patrones de conducta en el agresor, más agresivos aún, y por otro lado, una sensación mucho mayor de vulnerabilidad en las víctimas, quienes se vieron obligadas a estar con el agresor todo el día. Entonces, yo creo que de las peores cosas que pasaron en la pandemia, más allá de la enfermedad como tal, esto, el aumento espantoso de la violencia intrafamiliar. Y piensa tú, la violencia se da en todo nivel, distinto de lo que, porque hay una falsa creencia de que la violencia intrafamiliar se da en los estratos más bajos. Y no, en los estratos más altos también, se da mucho. Lo que pasa es que los tipos de estratos más altos, y eso está comprobadísimo, les pegan a las mujeres del cuello para abajo, para que luego con la ropa se tapen los moretones. Entonces, y también se sabe que los estratos más altos, el nivel de denuncia es más bajo. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios. Por el estigma social. Porque ¿cómo es posible que el gerente de no sé qué sea un abusador sexual de sus hijos o sea un maltratador de su esposa? No pega. Porque, entre otras cosas, el estigma social juega un rol también súper preponderante en la violencia intrafamiliar, en donde como que uno asume que el pobre, el que no tiene educación, es más bruto, por lo tanto es más fácil pensar que él le pega a la mujer. Pero es solo un estigma social, no es tal. Y así nos cambió la vida. Oye, no vamos a ser tristes de esto. De hecho, yo no concibo la vida ahora sin mascarilla. Me da hasta frío. Y la vamos a seguir usando por mucho tiempo más. Pero piénsalo al revés, po. Los chinos desde mucho antes de la pandemia ya usaban mascarillas. Michael Jackson era visionario. Hablando de abuso infantil también, ¿no? Pero los chinos usaban mucho antes. Bueno, y Michael, por lo mismo que Michael Jackson, ¿eh? Porque el tipo, como era tan especial, tenía temor a que cualquiera lo contagiara de cualquier cosa. Y hoy día vamos a seguir usando mascarilla por harto rato más. Esta cuestión llegó para quedarse. Y mientras no se controle, vamos a seguir usando mascarilla. Que sea luego el invierno, sí, porque con el calor que hace aquí en Santiago, no, el uso de mascarilla no es muy rico. Alex, ¿ibas a decir algo? No, estaba atento a lo que está diciendo ahí, Karim. Bueno, ¿Sí? si llegaríamos al alfabeto, a completar el alfabeto griego. ¿Tú sabes que no se puede? Por una cuestión de... Por ejemplo, Omicron no existe como No, letra. Omicron. Yo pensaba que iba a ser así, ¿ah? Alfabeta, gamma, delta, eta, eta, y así. Así que, por ejemplo, decían que, entre otras cosas, la letra que correspondía ahora se llama igual que una ciudad china. Entonces no le podían poner esa letra a esta nueva variante porque era estigmatizar más a los chinos, que fue de donde salió el contagio. Tan sensible. Otra letra, que era como la que seguía, era como el segundo nombre del presidente de no sé dónde. Entonces lo podían confundir con eso y tampoco se podía ocupar esa letra. Y finalmente inventaron una letra, o sea, una palabra, los de la OMS, para no herir a nadie. Claro, en fin. Bueno, yo a mi hija le doy comida con chompli para que quede más sabroso. Todos podemos inventar. Y me lo cree. Cuando la comida no estaba tan rica, yo iba a la cocina y le echaba más chompli. Y ella la encontraba más rica. Así que si es por inventar palabras, aquí estamos. Alejandra, ¿quieres decir algo antes de terminar? Prende el micrófono. Sigue sin prenderlo. Pero ¿dónde está el microfonito? ¿Dónde lo has hecho las otras veces? ¿No te resulta?
Bueno, el lunes nos contarás. Alex, ¿algo para cerrar? Eh, la verdad es que no, bastante interesante día nuestra jornada, así que no, bien participativa. Oye, yo quiero, Alejandra último que sigue quería haciendo decir, gestos como que quiere lo, decir. lo que quería decir es que me está llamando la atención, es que la capacidad de adaptarnos, era que me acordé con la imagen, Elite, papel higiénico, papel absorbente, y ahora tiene mascarillas, tiene alcohol gel, creo. Hay algunos que se enriquecieron y otras empresas que, obviamente, algunos que no nos benefició la pandemia económicamente y otros que van a sacar cuentas bastante alegres. Sí. O sea, la gente que se puso a vender pan, sin ir más lejos. Absolutamente. Alejandra, ahora sí. Sí, disculpen, pero se había salido la pantalla del Zoom. Yo lo escuchaba, pero no veía nada. Tenía mi pantalla en negro. Nosotros Por te eso como veíamos que haciendo aleteaba y gestos. trataba de decirles de que no podía hacer nada. Pero bueno, sí, bueno, es como súper interesante hacer el recorrido desde que empezamos la pandemia y hacer esto, así como lo que vivimos y en qué estamos ahora. Yo no sé, pero trato de que sigamos viviendo, autocuidándonos, cuidando a la familia, todo, pero también tenemos que empezar a convivir con esta nueva realidad y, y ver para atrás todo lo que pasó, sí, es fuerte, sí. Pero yo creo que como todo en la vida tenemos dos opciones, po. O nos angustiamos de pensar en todo lo que vivimos, o nos sentimos súper orgullosos Mm, de estar aquí hoy sí, día hablando. sí, Y así decir, es. pucha, Sí. en términos muy coloquiales, qué bacán que soy. Lo superé. Mm, Ya pues, nos vemos el lunes a las 2:30 entonces, y esa es nuestra última sesión por Zoom. ujú. Ya, que Ya, pues. pasen súper lindo mañana, sobre todo los que tienen Sí, Felices, niños, sí. eh, Un niños y abrazo adultos grande. mayores. Sí, sí. Un abrazo grande, nos vemos el lunes para hacerlo muy lindo mañana. feliz- Dale, un felices abrazo. fiestas, ¿eh? Chao, Felicidades felices a fiestas, todos. felicidades a Chao, chao. todos. Chao, 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 chao. chao, abrazos, adiós.